Saludos y bienvenidos. Hoy en Granada Debate vamos a hablar del plan de saneamiento que en estas últimas horas ha presentado el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada. Un plan de saneamiento que era muy solicitado por los grupos de la oposición para tener un documento sobre el que criticar, proponer o cambiar algunas alternativas. Ese plan ya está sobre la mesa. Hoy vamos a contarles algunas de las medidas que propone el equipo de gobierno y las alternativas que desde la oposición van a poder aportar a ese plan. Porque lo que el gobierno propone para, dice, salvar la economía municipal es, entre otras cosas, un plan de gastos y de ingresos. Están viendo ustedes, aunque ponga ingresos, están viendo en pantalla las medidas para reducir el gasto en el Ayuntamiento de Granada. Y esto pasaría por actualizar el valor catastral, es decir, subir el IBI un 4% cada año hasta el año 2020, lo que haría un global del 12% de subida del IBI hasta el año 2020. Medidas que incluyen la supresión de la bonificación por domiciliación de este impuesto, la supresión de la bonificación en el impuesto de vehículos para aquellos que tengan más de 25 años, el cambio de tasa a tarifa y la concesión del servicio de hora y grúa. También incluye la amortización de plazas por jubilación, la revisión de costes de integración de empleados a empresas municipales, la supresión del seguro médico a los funcionarios y la reducción de hasta el 99% de las aportaciones que reciben los diferentes partidos políticos. En cuanto a ingresos, bueno, pues lo están viendo en pantalla. ¿Qué hacemos para aumentar los ingresos? Pues como le decíamos, un aumento de hasta el 12% hasta el año 2020 del IBI, la implantación de una nueva tasa por ocupación del dominio público a las compañías de suministro de energía, reforzar el personal para la inspección de tributos de manera que se recaude más de lo que se hace hasta ahora, y se plantea como posibilidad que se valore políticamente la utilización de ingresos por la venta de patrimonio municipal de suelo para reducir la deuda financiera del ayuntamiento. Es una opción que la ley excepcionalmente permite, siempre que termine reponiéndose, eso sí, cuando mejore la situación económica. Estas son algunas de las medidas que ha propuesto el equipo de gobierno. Vamos a hablar sobre ello, vamos a debatir sobre la economía municipal y qué podemos hacer para mejorarla. Lo hacemos con Pilar Rivas. Pilar, muchas gracias. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Se escena con nosotros María del Mar Sánchez. María del Mar, gracias. Hola, gracias por invitarme. Y Fernando Egea, muchas gracias también. Gracias a vosotros. Bueno, supongo que los conocen, pero Fernando viene del Partido Popular, María del Mar Sánchez, Ciudadanos, y Pilar Rivas de Vamos Granada, Partido Socialista. No han podido estar esta tarde con nosotros, y Francisco Paco Puentedura, bueno, está inmerso en un proceso congresual, pero nos ha prometido que a partir de la semana que viene estará todos los miércoles debatiendo con nosotros. Bueno, estas son las medidas que ya yo entiendo que conocéis, porque además hoy todos los partidos habéis dado una rueda de prensa para opinar sobre lo que está sobre la mesa y proponer cosas que pensáis que no están, o desde vuestro punto de vista no están bien y hay que cambiar. Pues Pilar, si te parece, empezamos por ti. Me gustaría primero una valoración sobre qué os parece el plan que el PSOE, tal y como habíais pedido todos además, ha puesto sobre la mesa. Bueno, para Vamos Granada este plan de saneamiento viene un poco a cubrir el expediente, a dar respuesta un poco a la insistencia reiterada de todos los grupos de la oposición, pero también de la ciudadanía, ante la evidencia de que había una necesidad de llegar a un equilibrio presupuestario y ante la demanda del Ministerio y la oferta del Ministerio para poder, para acogernos a las facilidades que nos daban, ¿no? Y creemos que es más apariencia que un proyecto real de economía, pues porque principalmente se basa o se apoya en la subida del IBI, en la subida de la tasa del precio de la tarifa del autobús. Sin embargo, cuando habla de medidas un poco más, pues no, que se apoyen menos en la ciudadanía, como la revisión de contratos, pues no entendemos primero si efectivamente ellos aventuran que eso es así, porque no lo justifican, no viene justificado, como no lo han hecho antes, ¿no? Porque en este año nos han ido venciendo contratos. También es un plan que evidentemente no pretende cubrir solamente el corto plazo. Tenemos que tener un proyecto hacia el futuro a medio y largo plazo y no contempla medidas pues como la recuperación de la gestión de contratos de limpieza o de transporte que vencen también en breve, en el 2020 y en el 2022.
Luego, además, son medidas que no equilibran el presupuesto. Parten de un presupuesto ficticio del 2015, ¿no?, que no se ajustaba a la realidad, que tenía como único objetivo equilibrar ese presupuesto, pero que no partía de cantidades reales, de asignaciones presupuestarias reales. Y eso hace que el equilibrio al que tiende ahora pues se quede mucho más lejos, más alejado de la realidad, ¿no? Entonces entendemos que queda mucho por hacer todavía. Por otro lado, perdona, voy a beber un poco de agua. Bueno, hay que recordar que, entre otras cosas, el Partido Socialista, cuando presenta este plan de saneamiento, recurre, mientras pela sí. recurre a la herencia del Partido Popular y dice: es que con esto con lo que nos hemos encontrado y no podemos hacer mucho más. Ahora enseguida Fernando podrá contestar a eso, porque el objetivo real es reducir un déficit de 90 millones de euros en los próximos 10 años. O sea, que son medidas a corto, diríamos casi largo plazo. No, me estaba refiriendo a que principalmente entendemos que han tenido tiempo para sentarse con los grupos de la oposición, por lo menos a evaluar o a consensuar las líneas estratégicas más importantes, ¿no? Luego, una vez consensuadas esas líneas, pues ya sí nos sentamos o se sientan ellos como equipo de gobierno con cada uno de los servicios, con toda la jefatura, para proponer ya cosas más concretas, ¿no? Y propuestas que todos los grupos hemos llevado para equilibrar el presupuesto, en concreto las propuestas que hemos llevado Vamos Granada, pues tanto en la recuperación de la gestión como la implementación de la tasa turística de la que hablábamos en el último pleno, que recordamos que estamos hablando de unos posibles ingresos de 6-7 millones de euros, pues no entendemos por qué no las implementa en el plan de saneamiento. Entraremos enseguida en propuestas, pero María del Mar, de forma genérica y así a modo de introducción a Ciudadanos, ¿qué tal le ha parecido? Bueno, ya ha anunciado que no va a apoyar cualquier presupuesto que suponga un incremento de los impuestos, como base. Bueno, nosotros en primer lugar con esto vamos a demostrar lo que veníamos mucho tiempo diciendo, que no somos unos irresponsables, como en muchas ocasiones, y hemos coincidido además en debates en los que, bueno, el equipo de gobierno venía a decirnos que éramos unos irresponsables porque nosotros habíamos puesto ahí a 8 concejales a gobernar y nosotros no habíamos hecho nada. Entonces le vamos a demostrar lo que le dijimos entonces, que era que ellos tenían que plantear de una vez por todas un plan de saneamiento, y a partir de ahí evidentemente nosotros aceptaríamos nuestra responsabilidad de empezar a trabajar por el beneficio de toda Granada y por tanto por cerrar y hacer aportaciones a ese plan de saneamiento. Vimos ayer que el plan de saneamiento llegó, efectivamente, son 90 millones de remanente negativo que queremos, porque vamos a ser responsables y vamos a trabajar con ellos, que queremos trabajar para que pueda ir disminuyendo a lo largo de esos 10 años. ¿Qué decimos nosotros, qué hemos dicho y qué ha dicho hoy nuestro portavoz? Claramente no vamos a aceptar ningún plan de saneamiento que revierta en el bolsillo directamente de los granadinos y las granadinas, ¿no? La medida de lo del IBI evidentemente nos parece de nuevo pues, irónico, ¿no? De hecho venía para acá y venía escuchando las declaraciones del alcalde de Paco Cuenca, que venía diciendo que, bueno, que es que eso no podíamos evitarlo porque bueno, nos lo exigía de una forma u otra el ministerio estando en la situación que estábamos. Entonces nosotros desde Ciudadanos evidentemente no queremos ahora buscar culpables, sabemos que no se han hecho bien las cosas, tanto desde el equipo de gobiernos anteriores como también fiscalizadora de la oposición, no se han hecho bien las cosas y hemos llegado a esta situación. En esta situación lo que vamos a hacer es aportar y vamos a estar al lado de toda la ciudadanía y vamos a trabajar fundamentalmente en 3 líneas. La primera línea debe ser la de contención del gasto. Luego hablamos, ¿os parece eso? No son medidas concretas, son 3 líneas. Contención del gasto, seguimiento del procedimiento, de todo lo que es el plan de saneamiento y, por último, búsqueda de fondos. Si queréis, después lo desarrollamos. Exactamente. Después entramos para que Fernando pueda hacer esa primera intervención. Bueno, es importante hacer una apreciación. Cuando el Partido Popular toma el gobierno en el año 2003, que estaba gobernando el famoso tripartito, pues entonces nos encontramos con una deuda del 113%. Es decir, que los ayuntamientos, que las administraciones públicas, la del Estado, la de los municipios, tengan una deuda, es algo bastante común, no es necesariamente grave, siempre y cuando esto se ponga y se sepa administrar y se sepa llevar. Cualquier familia que nos esté escuchando hoy, pues seguramente tendrá una hipoteca que supondrá, pues a lo mejor, pues lo que son los ingresos de 1 año o 2 años de lo que ellos vienen a percibir, ¿no?, con respecto a una posible vivienda. Bueno, pues algo parecido ocurre con la administración. La cuestión está, como digo, que nosotros nos encontramos que en aquel año pues una deuda del 113%, deuda que siempre se ha ido reduciendo. Es decir, el Partido Popular rebajó
por debajo de ese 110, que es el máximo, en torno al 98%. ¿Que había deuda? Sí. En torno al año 2008-2009 hubo un presupuesto que llegó a 400 millones y que luego se llegó a estabilizar en torno a los 260-262 millones. Es decir, ya hicimos nosotros un gran esfuerzo en demostrar que había muchísimas partidas del ayuntamiento en las que se puede reducir el gasto. Eso es lo que estamos esperando que también apareciera en este plan de saneamiento. El plan de saneamiento lo venimos esperando y reclamando meses, porque es algo muy importante, una herramienta muy importante. Y estamos reclamando también un presupuesto, que sepan los granadinos, por si alguien no se ha enterado, que llevamos 2 años sin presupuesto y es un tema muy serio, porque con un presupuesto mejor o peor se puede administrar. Sin presupuesto estamos con una prórroga que muchas veces da lugar a que haya partidas presupuestarias que ya no tienen sentido, gastos que no lo tienen o ingresos que ya no lo son. Por lo tanto, hay una disfunción de funcionamiento tremenda. Yo sé que con 8 concejales es muy difícil gobernar este ayuntamiento, pero en fin, si ustedes no eran capaces, pues tenían que haberlo pensado en su momento. Respecto al plan concreto que ahora nos presentan, que presentaron ayer de manera un poco sorpresiva porque apareció prácticamente al mismo tiempo en un correo electrónico y en los medios de comunicación, no ha habido un previo debate, no ha habido una previa puesta en común en donde podríamos todos haber aportado, porque creo que todos podemos aportar. Yo ahora diré algunas cosas también. Resulta que estamos estudiando el plan y, bueno, damos cuenta, para empezar, que no tiene la firma del director general de Economía. Bueno, pues este señor, que es un alto funcionario, ¿por qué no está esa firma ahí? Vemos que quizá hay unas directrices más políticas que de rigor económico o técnico, ¿no? En el sentido de que hay mucha especulación. Se dice, por ejemplo, vamos a amortizar, como ha apuntado, las plazas de empleados públicos, de funcionarios, de policía, y a la vez no vamos a pagar horas extra. Si estás reduciendo personal, va a necesitar más horas extra o viceversa. Por tanto, estamos viendo cómo hay una contradicción. Nos está hablando que se va a ahorrar bastante dinero con los nuevos contratos que van a salir, ¿no? Porque muchos van venciendo en los próximos años. Bueno, será o no será, dependiendo de quién concurse o no concurse. Hay incluso algunos comentarios respecto al tema de contratación eléctrica en donde se apunta que habrá en Granada 2 empresas que concursen. Pues estas 2 o no, o habrá otras. Es decir, falta bastante rigor técnico-económico en lo que nos han presentado. En el tema del IBI, por supuesto, es la recurrencia inmediata. Es decir, no sé dónde sacar, pum, subo el IBI hasta el 12%. A ti no te está pidiendo el Estado que suba el IBI, a ti lo que está diciendo es que presente un saneamiento de cuentas. Igualmente nos hablan de que van a sacar 5,6 millones al año de una mejor inspección, pero si es que la inspección no ha parado nunca de estar en marcha. No, pues dice que solo había una persona para poder gestionar todo eso. No es cierto, había más de una persona y en todo caso también aparece como uno de los posibles sectores donde se reduzca el personal 2 inspectores. Con lo cual, otra contradicción que tampoco entendemos. No aparece para nada la deuda que la Junta de Andalucía tiene. El otro día, precisamente en el Pleno, salía el tema de la deuda del metro, de no haber entrado en funcionamiento el metro. Precisamente también Ciudadanos sacó ese tema, de 350.000 euros, 360.000 euros en el año que debía de estar funcionando. Pensemos que el metro debería de estar funcionando hace 6 o 7 años. Pero eso no aparece, igual que no aparecen otras deudas posibles que tiene la Administración Autonómica con el Ayuntamiento. En fin, hay una serie de cuestiones que ponen en tela de juicio bastante serio que esto sea un plan de saneamiento. Son algunas buenas ideas, algunas intenciones muy bonitas, pero con una falta, como digo, de bastante rigor. Bueno, hombre, es un poco lo que le pedíais, ¿no? En el último debate que teníamos aquí, recuerdo que decíais, bueno, que ponga un documento y sobre ese documento hablamos, ¿no? Que lo que estamos haciendo. Hablemos del IBI, si os parece, porque parece ser lo que más sangra, ¿no? A la hora de decidir qué medidas se toma, parece que el IBI de cara a los ciudadanos es lo que más sangrante puede ser. Propone una subida de hasta el 12% hasta el año 2020. Yo creo que es bueno recordar, para que los espectadores lo sepan, que se trata del tramo estatal del IBI, un tramo que no sé si voluntariamente o no se puede aplicar. Bueno, es la subida que se aplica de los valores catastrales. Exactamente. La subida de la parte del Estado, claro, que el Ayuntamiento ahí no la sube. Pero el Ayuntamiento puede subirlo o no, en función de la modificación de esa tasa del impuesto. Es decir, puede subirse o no puede subirse. No se le puede echar nunca la culpa al Estado. El Estado lo que hace es actualizar una serie de valores para toda España. Luego cada municipio actúa. Los últimos, si no me equivoco, los últimos 7 años no se ha tocado el IBI en esta ciudad, no lo hemos hecho el anterior equipo de gobierno,
y hemos seguido funcionando, y hemos seguido trabajando, y hemos seguido sin mermarle la atención de la ciudadanía y de los servicios públicos, y ha funcionado la administración. Por lo tanto, hemos demostrado que se puede hacer sin subir los impuestos. Referido al IBI, lo que sube efectivamente es el valor catastral, y eso lo hace la Administración del Estado, pero lo que sí puede hacer el Ayuntamiento es corregir para que esa subida no afecte a los ciudadanos. Corriges el tipo y entonces vuelves al precio inicial, a la tasa inicial. Pero recordamos que el Partido Popular lo que proponía era una subida de un 30%, como única y además como medida estrella. Nosotros Ledesma, nunca hemos dicho eso. el año pasado, lo que eso proponía lo era la Estado. subida del 30%, entonces, incluyendo o soslayando la subida del valor catastral, Pilar, pero el también... El Partido Popular nunca ha dicho de subir el IBI ni uno, ni un 30, ni un nada. Perdón, pero esto es una cuestión del Estado. Creo que los ciudadanos pueden remitirse a la hemeroteca, claro, y ya por está. eso, no estoy diciendo que la haya implementado, lo que digo es que la propuso, y de hecho la propuso en el Pleno, se puede ver públicamente en los medios de comunicación. Es que al ritmo que vamos, dijo el Estado, si hay una intervención municipal es posible que se tenga que aplicar hasta un 30%. Bien. Eso no es lo que propuso en cualquier el Partido caso, Popular. tampoco puso ninguna medida para que no fuera necesaria esa subida, ¿vale? Como no lo ha hecho el Partido Socialista. Le hemos propuesto ya no solamente que no lo subiera, sino que de tenerlo que subir, porque evidentemente los servicios públicos hay que sostenerlos de alguna manera, es que se aplicara medidas de progresividad, cosa que tampoco ha hecho. Ese era el objetivo, es decir, nosotros para compensar, para no tener que subir el IBI, porque estamos un poco, como decir, atados precisamente por los malos datos, por esos 90 millones de remanente negativo. Entonces para eso se plantea un plan de saneamiento con otras medidas que eviten tener que aceptar eso. Y eso es lo que a partir de ahora nos vamos a poner a trabajar, precisamente evitar eso. Bueno, pues la referencia que habéis hecho, que bueno, lo de tener ordenador aquí es muy bueno para mirar cosas. Si nos remitimos al año 2009 y hace ya algunos años, publicaban los medios entonces, la subida del IBI en la capital llegará al 22% en los próximos 2 años. Entonces el PSOE denunciaba que el nuevo aumento, sumado al anterior del 30%, supondrá una diferencia de impuesto de un 52% desde que todo resultado llegó a la alcaldía. En lo que se publicaba, y hablamos de esto hace, pues, 2009, pues 8 años. 8 años que no se ha subido el IBI, y que eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, además, es que depende mucho de la buena gestión municipal que se haga. Hace 1 año y 2 meses nosotros dejamos el ayuntamiento con un pago a proveedores en 67 días. Ahora estamos en 122 días el pago a proveedores, lo cual demuestra que aquí hay algo que no está funcionando y hay algo que no se está gestionando bien. Hay otra cuestión también encima de la mesa importante. Soportamos varios contratos, especialmente 2, que tienen una vigencia de muchísimos años, como son el de Rober y el de Inagra, el de limpieza. Son contratos de unos 20 o 25 años, en fin, contratos que tienen una duración necesariamente porque son inversiones importantes, en donde pues se pactaron cuestiones hace muchos años que son algunas veces leoninas para el ayuntamiento. En los próximos años esos 2 contratos vencerán, uno, si no me equivoco, en el 20 y otro en el 21, y por ejemplo en el contrato de Robert no hace referencia al plan de saneamiento. Creemos que si hay un nuevo contrato puede haber una reducción también importante de gastos en el año 2021 para 2022. No hace ninguna mención, no saben por qué en el documento que nos han pasado. Igualmente hay posibilidad de rebajar en otras cuestiones. El 010, el teléfono que utiliza el ayuntamiento para la información, bueno, pues eso tiene un coste de unos 400.000 euros. ¿Por qué no de traer de ahí ese gasto y bueno, poner a un grupo de funcionarios que sirvan y atiendan ese teléfono de información al consumidor o al ciudadano? Igualmente hay otras cuestiones, ya apuntaba al tema de la Junta de Andalucía, que no aparecen, como la posibilidad también de que en los próximos años debe de entrar en funcionamiento la ley de la dependencia en el grado 1, que no lo ha estado haciendo por parte de la Junta de Andalucía, y ahí también es muy posible que, bueno, pues si la Junta asume su responsabilidad y sus competencias, vaya reduciéndose el número de personas que a través de la ayuda a domicilio tiene que atender el ayuntamiento, porque ahora mismo están sin que nadie cubra esa situación de dependencia, ¿no? Referido a lo que has dicho antes, Fernando, de que efectivamente el Partido Popular había reducido el número de días medio de pago a proveedores, es verdad, no lo ponemos en duda, aunque tendiendo a equilibrar el presupuesto también porque la ley de presupuestos así lo exigía, ¿no? No tanto haciendo referencia a una realidad
de gastos y de ingresos como cuanto el esfuerzo por intentar equilibrar esos gastos y esos ingresos, lo que es en el papel, ¿no? Pero también es verdad que el Partido Socialista, desde que lleva gobernando este año, pues ha tenido que ir haciendo frente a una gestión cuando menos irregular, cuando no ilegal, porque a la vista de las sentencias se le puede poner ese calificativo, y va a tener que hacer frente a unas deudas que además en el plan de saneamiento... luego en el plan de saneamiento tampoco viene, que es un poco a lo que hacía referencia antes. Se basa en un plan de saneamiento partiendo de unos presupuestos que no cuentan con esas eventualidades, que además no van a acabar ahora. Esas eventualidades van a seguir sucediéndose, y estamos hablando del medio millón de euros de CBM, ¿no? Que tampoco entendemos por qué no se exigen y se depuran responsabilidades, y por qué no se lleva algo que ya está prácticamente demostrado a la Fiscalía, para que efectivamente se depuren también las responsabilidades jurídicas, ¿no? Y que no tengamos los granadinos que volver a soportar la mala gestión o tan cuando poco la gestión irregular, ¿no? Pero ese millón de euros hay que pagarlo de todas formas, ¿no? Independientemente de la gestión que se haga, es un dinero que hay que tener en cuenta, pero que depurar responsabilidades, evidentemente. No, los granadinos no son responsables de un gasto que no estaba previsto y al que ahora tenemos que hacer frente. María del Mar, y enseguida Fernando, que quería aclarar... Vale. Sí, bueno, si quieres contestar el tuyo. Sí, muy brevemente. Es decir, todos los ayuntamientos de España, todas las administraciones públicas tienen demanda de los ciudadanos. Tienen demanda porque los ciudadanos entienden que hay cosas que no están bien hechas. Desde una multa de tráfico hasta la valoración de unos terrenos en el campus de la salud, en donde hay que hacer una expropiación para poner los terrenos a disposición del campus tecnológico de la salud. Por tanto, lo que pasa es que los errores son recurrentes, ¿no? En cuanto a la gestión urbanística o la cuestión económica. De las cientos de sentencias favorables no se habla, en las que lleva razón el ayuntamiento, lo ha hecho bien. Una de cada 100, una de cada 200, una de cada 500, bueno, esa estadística se pierda. Bueno, pues vamos a verlo. Son hipotéticas, cientos de sentencias las gana el ayuntamiento anualmente. Las de millón y medio de euros, como la de Ramón Arena, o la de medio millón. De muchos millones. Y cualquier ayuntamiento, y puedes consultar cualquier ayuntamiento de cualquier color político, de vez en cuando un ciudadano le gana una sentencia en la que dice, pues mire usted, yo pienso que esto valía, en vez de 100 vale 200. Al final el juzgado dice, bueno, pues vale 110, pues páguese esos 10 de diferencia. La verdad es que los argumentos de vez en cuando y las estadísticas de cientos de demandas, no cientos, creo que se quedan un poco como en el aire, ¿no? Creo que es mucho más tangible hablar de 1,5 millones de euros. Cuando hablas solo de la sentencia que se pierde, no hablas de las otras 100 que sí se ganan. Hablo de cantidades que son efectivamente muy significativas y que tenemos que soportar todos los ciudadanos de una gestión reiteradamente irregular. Entonces, creo que por lo menos debiéramos hacérnoslo mirar. Precisamente, gracias a la gestión que hizo el Partido Popular de Granada, pues en el plan de pago a proveedores que se puso en marcha hace 5 años, se admitió la posibilidad de que las sentencias que sobrevinieran también se incluyeran dentro de ese tipo de pago, ¿no? a los ayuntamientos. Bueno, nosotros durante este tiempo y mientras que llevamos en el ayuntamiento hemos también propuesto ciertas cuestiones, ¿no? De las que vienen aquí, por ejemplo, la tasa, cobrar la tasa por dominio público, la presentó Ciudadanos tanto en el ayuntamiento como en Diputación. Y bueno, una forma de efectivamente aumentar los ingresos, pero como te decía antes, las 3 líneas básicas en las que vamos a trabajar nosotros ahora fundamentalmente es que paralelo a ese plan de saneamiento vaya un plan específico de contención del gasto. Hay muchas cosas que revisar todavía. Hay mucho personal de puesto directivo que está haciendo un gasto al ayuntamiento que puede ocupar funcionarios que esté allí. Él puede desarrollar la labor del funcionario. Hay muchísimas cosas todavía poco claras o chiringuitos en las que les vamos a meter mano. Y para eso hace falta, como digo, un plan de contención del gasto asociado al plan de saneamiento. La segunda línea era el control y el seguimiento del plan de saneamiento, porque el plan de saneamiento no es el primero. Hubo en el 2012, hubo en el 2013, hubo en el 2014, en el que venía el aumento del IBI. Entonces, ¿qué sucede? Que era el plan económico financiero. ¿Qué sucede con todo esto? Que no solamente tienen que cuadrar los números, sino que haya de verdad un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que aquello que saquemos adelante, ese plan de seguimiento, se cumpla. Porque de saneamiento se cumpla, porque es que ha habido otros planes de saneamiento que no se han cumplido. Entonces, ahí eso también es importante. Y por otro lado, vamos a trabajar también en la constitución de un grupo
que no tienen que ser cargos directivos, que pueden ser de entre los mismos funcionarios, para ver y observar si hay posibilidades de recibir otros fondos, otras fuentes de ingresos, a través, por ejemplo, de fondos europeos o incluso subvenciones de otras estatales, subvenciones autonómicas también para aumentar los ingresos. Esas son como las 3 líneas que vamos a proponer de trabajo con medidas mucho más específicas. Y por último, pensamos que sería muy importante plantear todo aquello, el plan de saneamiento entero, entregárselo al Consejo Económico y Social de Granada para que también haga su valoración y recoger también aportaciones y que puedan sumar, bueno, pues su experiencia y el trabajo que llevan realizado. Eso es las 3 líneas en las que vamos a trabajar y nos comprometemos a trabajar en eso de aquí a que todos podamos consensuar porque al final se vota en pleno ese plan de saneamiento. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hemos cubierto la primera parte del debate, pero os lanzo una pregunta y la contestamos a la vuelta. Porque la verdad es que parece complicado que salga adelante el plan de saneamiento tal y como lo han presentado y con las alternativas que tenéis o las críticas que el resto de partidos le está haciendo al plan de saneamiento. Entonces, claro, ¿qué posibilidad hay de que realmente salga adelante o de que ahora nos enroquemos en que no me gusta lo que tiene, te propongo esto pero no lo meto y ahora pues entremos en un periodo de ¿cuánto tiempo vamos a poder? Consenso, claro, vamos a tardar, ¿no? Hace falta consenso, eso está claro. Con 8 concejales, decía Fernando, es muy difícil gobernar, se necesita el apoyo de más concejales. Lo hablamos a la vuelta. Bueno, pues aquí estamos, habíamos dejado una pregunta sobre la mesa, yo les planteaba qué posibilidad de consenso puede haber con las posturas que cada uno tiene en relación con el documento que se ha presentado y casi para concluir, a modo de bueno, pues balance, bueno, ¿qué pensáis? ¿Va a haber consenso o nos vamos a alargar ahora semanas y semanas sin ponernos de acuerdo sobre el documento que hay y qué es lo que cada uno puede meter y lo que uno quiere y otro no quiere? Me da igual. Me estaba mirando. Sí. A ver, evidentemente que tenemos que hacer todos un esfuerzo para llegar a consenso. Es evidente que es el bien de la ciudad, es el bien de la economía municipal, es la defensa de los servicios públicos y creo que todos tenemos esa voluntad o esa intención de llegar a consenso. Pero desde luego partimos de un presupuesto muy complicado cuando, pues lo hemos dicho en la anterior parte, nos presentan el plan de esta manera sin sentarse con nosotros. La predisposición del equipo de gobierno. Pero es un poco lo que pedíais, ¿no? Se pusiera un documento sobre el que luego hablar. Sí, bueno, lo que pasa es que lo venimos pidiendo desde hace un año, pero... Claro, es que me acuerdo aquí, la última vez que hablamos, recuerdo que claro, tú decías, claro, es que sin documento no podemos hablar. Correcto, pero pon en el documento, plasma en el documento mínimo de propuestas que todos los grupos hemos hecho para poder iniciar ese debate. En cualquier caso, la voluntad está ahí y vamos a llegar a consenso seguro. Lo que sí estoy convencida también es que es necesario también una mirada un poquito más alejada, no solamente a nivel pues eso, no solo a corto plazo, sino mirar de cerca el presupuesto, sino también las consecuencias colaterales que tienen las medidas que adoptamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la subida del precio del autobús. Pues evidentemente eso va a tener una consecuencia clara en el número de pasajeros. Entonces no puedes ver solamente las cuentas a día de hoy en una foto instantánea, tienes que ver también cómo va a evolucionar, qué medidas, cómo estamos fomentando el uso del transporte público para que efectivamente eso termine siendo rentable y se evite el uso del coche particular con la contaminación que eso supone. Tenemos que tener en cuenta que tenemos todos un pacto por el clima, que las emisiones de CO2 tienen que estar controladas en el 2020 y eso pueden suponer también sanciones, ¿no? Entonces tenemos que ver el corto plazo, pero también el medio. Pilar es optimista. ¿Vas a llegar a un acuerdo relativamente pronto? No necesariamente, que somos 5, pero estoy convencida de que la buena voluntad de todos pues, puede llegar a consenso. María del Mar, ¿hasta qué punto la buena voluntad es suficiente, ¿no? Para llegar a un acuerdo? A veces... Claro, nosotros evidentemente celebramos la llegada del documento. Estábamos esperándolo como agua de mayo. Entonces estamos contentos. Ha llegado última hora, 30, al agua de 30 de mayo. Entonces, casi no llega. Lo que vamos a hacer es nos responsabilizamos y a partir de ahora aportaciones, hemos dicho por aquello que pensamos que hay que cambiar y que, bueno, pues vamos a hacer aportaciones para cambiar esos supuestos ingresos que quieren meter por vía impuestos para los ciudadanos por otras fórmulas, ¿no? Pero efectivamente ahí nos vaya a ver para Ciudadanos optimistas,
Pensamos que hay que aprovechar el momento para cambiar y pensar en qué Granada queremos y es el momento de trabajar. Así que bienvenido al documento y al toro. Fernando, al toro Bueno, ahora mismo, ¿no? Yo, sin embargo, también soy optimista. No pienso que el documento, que es enormemente mejorable y que necesita de mucha más veracidad y evitar, en la medida de lo posible, del máximo de lo posible, tocar el bolsillo de los granadinos, creo que se están poniendo encima de la mesa por los diferentes grupos, diferentes medidas. Creo que pueden ser complementarias, creo que pueden llegar a sumar esa cantidad necesaria, y lo más importante es que el plan de saneamiento va a traer de la mano, tiene que traer de la mano inmediatamente el presupuesto, que ahora mismo no tenemos. Lo que también hace falta básicamente del equipo de gobierno, aparte de sumar o de explicar muchas de las medidas que he puesto encima de la mesa y reconocer que hay otras o que algunas de ellas son deficientes, es reducir qué van a reducir o qué van a recortar y cómo van a modificar el presupuesto actual. Eso es lo que absolutamente no sabemos nada, ¿no? Es más, estamos viendo cómo se meten en gastos, entendemos nosotros, que no son necesarios y que además son cuestiones como la teleasistencia, que ya tiene la Junta de Andalucía la competencia, una competencia completamente impropia del Ayuntamiento y que ahora mismo está bien cubierta por la Junta de Andalucía. Meterse en ese gasto no tiene sentido. Ayer también o anteayer se anunciaba el gasto de una serie de nuevas líneas de autobús por el Albaicín y por el Sacromonte, cuando parece ser que no ha hablado ni la concejal del Bienestar Social ni la concejal de Movilidad, no han hablado con el concejal de Economía. El concejal de Economía no sabía nada de estos gastos. Por lo tanto, también hace falta que se coordinen entre sí, porque se están metiendo en una serie de gastos que no son necesarios o que habrá que ver cómo se tienen que afrontar, ¿no? Si todo esto queda resuelto y tienen una predisposición abierta a aceptar modificaciones y aportaciones, pues yo no descarto la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo. Quizá la reducción de gasto esté detrás de la polémica que hemos vivido estos días relacionada con las cofradías y la prohibición del Ayuntamiento de Granada de que durante las procesiones que salen a la calle en la época fuera de lo que es la Semana Santa se utilicen velas, que evidentemente las velas derraman cera sobre la acera y sobre el asfalto, cera que hay que limpiar, cera que supone un riesgo. Ha habido 6 accidentes después de la última procesión. El Ayuntamiento decide prohibir el uso de velas, las cofradías se levantan, ¿no?, contra esa prohibición hasta el punto de que mantienen una reunión, deciden por unanimidad que no van a cumplir esa prohibición. Y al final lo que ha ocurrido es que el Ayuntamiento ha dado un paso atrás y ha levantado esa prohibición para la próxima procesión, que creo que está prevista, no sé si me equivoco, para el 2 o el 3. Para el sábado, sí, para este sábado. Pero es que además ha habido una reunión entre las cofradías y el Ayuntamiento donde, entre otras cosas, se ha decidido, y además lo leo textualmente, que se va a crear una comisión de trabajo mixta integrada por Ayuntamiento y Federación de Cofradías, que se va a poner en funcionamiento ya, para establecer los cauces necesarios que permitan eliminar las diferencias que han derivado en este conflicto de la acera y de las velas. Yo no sé lo que opináis al respecto. Bueno, yo puedo hablar como Partido Popular y además como cofrade. Es una medida que no se ha consultado ni se ha avisado ni a la Federación ni se ha tramitado por el Plan Parihuela, que es de donde se organiza todo. Incluso las notificaciones de esa prohibición han llegado a algunas hermandades, sí, a otras no, y además han llegado tarde. Estamos hablando del colectivo de las hermandades, que son en torno a unos 30.000 asociados. Estamos hablando de 32 hermandades de penitencia y unas 12 o 14 hermandades de gloria. Es decir, un colectivo asociado, muy cohesionado, que hace una labor social también enorme. Podemos hablar cerca de 200.000 euros al año. Y además estamos hablando, por ejemplo, estamos pensando en este sábado que sale la Hermandad de la Borriquilla, porque hace 100 años de historia. Bueno, pues la Hermandad de la Borriquilla va a salir de la iglesia de San Andrés. Es una iglesia mudéjar que estaba abandonada, que se había requerido a la Junta de Andalucía para que la apoyara, como ha hecho en otras ciudades de Andalucía, y no ha recibido apoyo. Entonces la propia hermandad se ha hipotecado durante 25 años y ha restaurado esta iglesia mudéjar, que es un tesoro, ¿no? Igual que lo ha hecho, por ejemplo, la Hermandad de la Aurora en San Miguel Bajo, lo está haciendo la Hermandad de Silencio, los amigos de San Nicolás en la iglesia de San Nicolás. Por tanto, estamos hablando de colectivos que benefician enormemente a la imagen de la ciudad, ya no solamente desde el punto de vista cultural, social, etcétera, ¿no? Las velas en sí tienen un sentido, es decir, como apunta las hermandades, que no han explicado mucho, pero tiene un sentido litúrgico. Los cofrades salen alumbrando y dando luz, bueno, pues en este caso a su Cristo o a su Virgen,
y dándole luz con ese cirio, ¿no? El otro día veía una de las salidas extraordinarias también de la Hermandad del Vía Crucis, que hacía también 100 años, y que transcurría cerca del centro de Granada, y cómo se acercaban cientos de turistas a sacar fotos, ¿no?, del cortejo y luego también del paso de palio. Es algo que tiene una magia especial y una imagen especial, que es la utilización de cera y de velas encendidas. Es verdad que puede ser un poco un viaje en el tiempo, pero ese viaje en el tiempo tiene, por lo tanto, beneficios de imagen, de proyección turística. Sería impensable decirle a la cabalgata de Reyes que no tiraran caramelo o que no se tirara confeti en Nochevieja, ¿no? Bueno, pues es consubstancial también con esas salidas de las hermandades el llevar cera, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis? ¿Se pueden hacer procesiones sin cera? ¿Se puede ahí, como he escuchado yo por ahí, ¿no? Pues mira, velas con LED o velas eléctricas, ¿no? No sería lo mismo, entiendo, no, según los cofrades, pero bueno, ¿qué opináis? Pues yo creo que no creo que estemos poniendo en cuestión las hermandades, ni las cofradías, ni su labor social, ni su labor en el sentido de conservación del patrimonio, ni siquiera, evidentemente, esa hermandad que se genera, que entendemos que es muy positiva y que se produce en otros ámbitos, no solamente en el ámbito cofrade, sino en entidades de interés social. También se produce ese sentimiento de hermandad y también hacen esa acción social. Aquí lo que estamos debatiendo es una cuestión de convivencia y es una cuestión bueno, pues que la cera produce una incomodidad y un riesgo para la seguridad ciudadana. Y estamos hablando de cómo el Partido Socialista toma una decisión sin diálogo, sin consenso, una vez más, respondiendo un poco a saltos, ¿no? A base de demandas y respuestas inmediatas sin haber hecho una evaluación ni haberse sentado a hablar. Evidentemente nos parece genial que se genere o simplemente una comisión para poder tratar estos temas y para poder llegar a consensos, porque estamos hablando de convivencia, estamos hablando de seguridad y no sé, se me ocurre el ejemplo del ecomercado que también produce bueno, pues ensucian el espacio, ¿no? Pero que antes de recoger lo limpian todos y allí no hay un gasto público en mantenimiento y en limpieza del espacio que ellos utilizan para su actividad. Entonces creo que se pueden llegar a consensos, pero claro, es evidente que hace falta hablar. Bueno, tenemos en cuenta que esto aparece por la legítima queja de asociaciones de vecinos que ven que, bueno, pues que no se cumplen las condiciones de seguridad de los viandantes y de los vehículos, que todos hemos pasado por coche. En el Realejo hay muchas quejas, ¿eh? Claro, y en la calle San Matías, con todas con el coche y estás patinando, es cierto. Pero nosotros valoramos que es un conflicto creado porque la solución está muy clara. De hecho, tenemos ejemplos en otras ciudades, ¿no? En Sevilla, en Córdoba, en Málaga, que hay más salidas procesionales. Y evidentemente la solución está en la limpieza. A nadie se le ocurriría pensar que dejaran de envasar, por ejemplo, la ropa en el mercado ambulante de los viernes por la tarde, de los sábados por la mañana, en el mercadillo del Zaidín, porque al lado está la autovía y los plásticos pueden llegar a un coche y causar un accidente. ¿Qué es lo que hacen? Evidentemente se van y según se están yendo están limpiando. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido una no gestión de la situación y es más fácil enfrentar a los vecinos, que es lo que a mí, o lo que nosotros valoramos más negativamente. Un buen gobernante lo que tiene que hacer es decir, esto es bueno para la ciudad y a partir de ahí buscar soluciones y buscar los consensos de la forma que considere, comisiones, reuniones de trabajo, escuchar a la gente y a partir de ahí buscar soluciones. Lo que no puede hacer es hacer una prohibición sin tener en cuenta, bueno, pues el significado litúrgico que tienen las velas, el impacto paisajístico, es decir, el impacto, no, la belleza de la escena y demás. Tú no puedes imponer. Nosotros, además, es que para MAINRI, la Federación de Cofradías, de lo que se quejaba, que además se ha revelado posteriormente, porque al principio la procesión del fin de semana pasado lo hicieron sincera. Entonces, ellos de lo que se quejaban era que ellos evidentemente iban a proponer soluciones que aunaran tradición, que aunaran seguridad e incluso bajo coste para el ayuntamiento, pero ni siquiera se le había escuchado. Es más fácil no hacer el trabajo que correspondía y después enfrentar a vecinos con cofradía. Y a mí eso me parece, a nosotros eso nos parece verdaderamente pues no digno de un equipo de gobierno. Parece que ya se ha solucionado y que ya se ha... Pero déjame que os plantee, ¿no? El usar cera, no más allá del sentimiento, del significado litúrgico que tenga, supone un gasto
lógicamente en limpieza posterior. Creo que este año se contabilizaban, creo que eran unas 70 procesiones fuera de lo que es la Semana Santa. Eso que es falso, ellos han dicho que eso es falso. efectivamente han dicho Es que que claro, no es que así. se han dado informaciones que no son verdad. ¿Cuáles son las informaciones correctas? Exactamente. Tú que Han estás- dicho que desde ¿Cómo? Semana Santa hasta ahora había 70 salidas. No es cierto. No, Ha habido- en todo ha el habido- año fuera de lo que es la Semana Ha Santa. habido 13 dentro de lo que es el plan Parigual, es decir, dentro de las hermandades de control de la Federación, parece ser que una fuera, es decir, 14 salidas fuera de. Estamos hablando también que hay varios centenarios de hermandades, varios aniversarios, que no tampoco coincide tantas veces este tipo de salida. Además, muchas de una las cuestión hermandades como un poco, sacan cortejos dentro que de lo- llevan, fuera de lo normal. claro, que llevan poca gente con cera. Es decir, a lo mejor va más gente con otra insignia, con otras cosas, o con costalero y demás, que no llevan tanta gente cera. Es decir, si nos ponemos a compararnos con otras muchas ciudades de Andalucía, salen miles de personas en salidas fuera de Semana Santa, acompañando en traslados, en otras cosas, y no pasa nada. Aquí, María del Mar lo ha dicho muy claramente, es que no se ha limpiado la acera. Es que la acera de Semana Santa, excepto la calle Reyes Católicos, la calle Ganiveil, es que estamos viendo la acera de Semana Santa, cosa que no se había visto en muchísimos años en muchísimas calles. Entonces, claro, si usted no ha limpiado y no ha gestionado muchísimas calles de la ciudad, claro que se puede haber un riesgo. Y ahora, si hay 2 salidas o 3 salidas, pues tiene que haber un servicio de limpieza que limpie eso. Igual que cuando hay un mercadillo, pues detrás están limpiando. Igual que esta ciudad tiene casi todas las semanas una carrera, o tiene ciclistas, o tiene... Y bendito sea que tenemos tanta actividad deportiva, cultural o de todo tipo. Si es que eso es bueno para los ciudadanos y es bueno para la proyección de la ciudad en todos los sentidos. Porque, bueno, no sé, tú quizá me puedas dar más el dato. ¿Cuánto cuesta limpiar la acera de una procesión? No sé si eso está cuantificado, pero es la limpieza, entiendo que es también seguridad, supongo que hay que... Como en cualquier concentración, si hay estamos hartos de que concentrarnos. destinar policía local para que cubra ese evento, porque claro, Fernando me habla de 12 procesiones desde Semana Santa, que hace un mes. En la Junta de Distrito se hablaba de 70 autorizadas ya. No es cierto. 70 autorizadas. Lo han desmentido. No, no es Evidentemente cierto. no tenemos el documento porque Lo han desmentido. lo de la transparencia Brilla por su ausencia. brilla por su ausencia, pero se hablaba de 70 traslados fuera de la Semana Santa. Y bueno, la gente no solamente del Albaicín, la gente del Realejo también se queja de esos traslados fuera de lo que es la Semana Mayor de los cofrades, ¿no? Y evidentemente que tiene un coste, no lo hemos cuantificado, o por lo menos nosotros lo desconocemos, pero bueno, el coste lo soportamos toda la ciudadanía cuando en realidad, no, más allá de la Semana Santa, es un acto de un colectivo muy concreto. No creo que decir que no se limpia para que se deposite toda la responsabilidad en el Partido Socialista, Es que es verdad. pues sea un argumento de peso en este debate, ¿no? Porque en años fundamental. anteriores pues también el ha tardado, argumento, el también ha argumento tardado, fundamental. también ha tardado días en limpiarse, y no estamos hablando de limpieza, estamos hablando de seguridad, estamos No hablando de estamos cera. hablando que no se ha limpiado lo de la Semana Santa en muchas calles. Estamos hablando de que Deja ver. años anteriores también se ha tardado varios días. Una cosa es tardar 3 días, otra cosa es tardar 2 meses. Bueno, en cualquier caso, el coste nosotros no lo tenemos cuantificado, pero evidentemente el peso tiene que recaer en que es un coste que estamos soportando todos los granadinos, y que sea mayor o sea menor, creo que se debe uno sentar con las cofradías y llegar a acuerdos y a colaboración. Pero como ha dicho, el coste, también hay un aumento de coste en horas, por ejemplo, para la policía, cuando hay concentraciones también de la ciudadanía, es decir, o cuando hay manifestaciones, como está viendo, o carreras solidarias, siempre hay un coste, bueno, forma parte de lo... Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la cera, primero, el tema de que ha habido más salidas, es cierto que la misma Federación de Cofradías ha dicho, es verdad, que ha habido un poquito más de salidas de las normales este año por determinadas... Los centenarios de las hermandades, sí. Efectivamente, eso es resoluble, nosotros nos sentamos y nos gestionamos y llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento y podemos corregir eso. Eso es una cosa. Y el mayor peso, evidentemente se produce para el coste en el ayuntamiento de la limpieza en Semana Santa, y bueno, yo creo que todos sabemos que eso revierte después el ingreso, el impacto económico beneficioso para el ayuntamiento de la Semana Santa es muy superior a lo que después te puede gastar en limpieza, ¿no? Entonces, desde nuestro grupo, evidentemente, apoyar las tradiciones, apoyar el consenso, hablar, no imponer las cosas y no utilizar para dividir a la población demagógicamente. Simplemente que haya foros en los que puedan hablar, consensuar y que salgamos ganando todos, que es lo que tienen que hacer los equipos de gobierno. Bueno,
Me da pena porque no vamos a tener mucho tiempo para debatir el tercer tema que yo quería debatir hoy, al meterse por medio ahí el plan de saneamiento que nos ha ocupado bastante tiempo. Pero si no nos da tiempo hoy, yo creo que lo retomaremos, porque a mí se me interesa mucho que podamos debatir y analizar la situación de las cuevas del Sacromonte a raíz de un incendio que se produjo hace unos días, una hoguera, fue un incendio involuntario, pero claro, encender una hoguera, una cueva del Sacromonte, que además se extendió y puso en riesgo, ha puesto sobre la mesa otra vez la problemática de las ocupaciones ilegales en las cuevas del Sacromonte, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos? ¿Qué solución puede tener? Me parece un tema que requería una profundidad mayor, así que aunque ahora lo veamos o por lo menos introduzcamos, yo creo que volveremos sobre ese tema para analizarlo ampliamente. Pues el tema de las cuevas de San Miguel, efectivamente el incendio que se produjo recientemente lo pone encima de la mesa, pero en realidad lo pone en los medios de comunicación, porque los vecinos del Albaicín viven este problema día tras día y el equipo de gobierno tiene esta demanda mes tras mes en las juntas municipales de distrito, ¿no? Para nosotros, bueno, la reunión que se mantuvo recientemente con todos los grupos, más todos los jefes de servicios de todas las áreas, incluido el jefe de la policía, incluido servicios sociales, incluido medio ambiente o licencia y patrimonio. No, miento, patrimonio no estaba. Y conjunto con las asociaciones de vecinos, pues es un paso, pero se ponen encima de la mesa las posibilidades de invertir unos recursos que vienen de los proyectos EDUSI, con lo cual se supone que tenemos una dotación presupuestaria para efectivamente hacer algo, aunque entiendo que los proyectos EDUSI están ahora mismo un poco en el aire, pero que eso sería para debatir también en el próximo día, porque daría también para requiere un buen de largo recorrido también, es un tema de largo recorrido. Pero evidentemente evidencia una situación muy clara de necesidad de vivienda. Y necesidad de que el equipo de gobierno, que los ayuntamientos, que las instituciones presten atención a esos núcleos de población pues más empobrecida, más desahucio. No, bueno, también eso apúntalo para el siguiente debate. Desde luego lo que no podemos hacer es mirar para otro lado y dejar que la población más empobrecida y la población más vulnerable se las avíe. Eso es lo que no podemos hacer. La situación de la vivienda en Granada es muy grave y se han puesto temas encima de la mesa de muchísima gravedad, tanto por la dejadez de la Junta de Andalucía, que es la competente en vivienda, pero también por la dejadez del actual equipo de gobierno, que tiene propuestas importantes encima de la mesa para poner en marcha y que no lo está haciendo. La gente tiene que vivir en algún sitio y si no se da respuesta a eso, pues la gente seguirá ocupando lo que tenga, casas, garajes, agujeros en la montaña o lo que haga falta, porque la gente tiene que cubrir esa necesidad. María del Paz. Sumado a eso, es cierto que hay un problema con la vivienda y que hay gente muy vulnerable viviendo en esas zonas, que además son zonas, han ido aumentando desde el año 2009, que había 2 o 3 núcleos grandes, hasta este año que se detectan ya 6 núcleos muy grandes y además que son fácilmente observables. En el Sacromonte hay muchos sitios, el otro día vimos la parte de arriba del Barranco del Abogado, es decir, hay ya 6 grandes núcleos de cuevas en Granada. Y asociado efectivamente a la vulnerabilidad de las personas que viven ahí, primero porque además es que no hay control de la construcción y ya han sido varias las personas, las familias enteras que han quedado atrapadas por un derrumbe, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, ese es un tema, pero hay otro tema, hay otro tipo, es que no tenemos ningún conocimiento, ni nosotros, ni los presidentes de las asociaciones de vecinos, de qué personas viven allí. Es decir, bueno, como, los servicios sociales sí que lo bueno, saben. Algunas, otras no, porque no lo saben. Hay muchísimo desconocimiento en el tema, precisamente pues que será malo, o sea, que faltan recursos en servicios sociales, lo que quieras, pero además una población que se mueve muchísimo y se están quejando de que además hay gente que llega, que va, y que además crea muchísima, no solamente la vulnerabilidad de las personas que no tienen vivienda, sino también la inseguridad de las personas del barrio, porque se han visto, hay problemas serios. Estoy diciendo que también hay por medio de drogas, que hay
muchísimos perros de presa por sueltos que lanza, es decir, hay también inseguridad. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es estudiar caso a caso cuáles son las circunstancias. Evidentemente, a quien necesita ayuda, proporcionar la ayuda que necesita, pero también vigilar un poco por la seguridad de los vecinos que llevan allí muchísimo tiempo viviendo y que no están para nada contentos. En muchos casos, seguridad de los vecinos y la de los propios inquilinos. A ver, si el riesgo es de la propia gente que vive allí, porque hay cuevas y cuevas. O sea, hay cuevas eso que es lo primero que he dicho, la inseguridad de lo que es la infraestructura, porque no hay un control. Y después te ves que frente a obras que a cualquier vecino de las cuevas de toda la vida se quejan de que ellos tienen que pasar la marimorena para poder construir y arreglar sus cuevas, y sin embargo ahí se están haciendo continuamente construcciones ilegales sin ningún control. Entonces, evidentemente, vamos a empezar por el principio, vamos a censar, vamos a ver cada situación paso por paso. Y es verdad que llevamos mucho tiempo, que el problema desde el año 2007 es que se ha acrecentado en vez de ir poniendo la solución. Sí. Fernando, ¿hay algo hecho sobre todo lo que han dicho ellas? ¿Hay algún tipo de base o habría que partir de cero? Vamos a ver. Lo que ellas comentan? Se han hecho, sobre todo se hizo una intervención que costó lo más grande hace unos años desde urbanismo, y que partió desde urbanismo porque era la concejalía competente, pero donde estuvieron detrás servicios sociales, policía, etcétera, porque allí hay que entrar con auxilio de fuerza, pues tú lo sabes, allí hay que entrar con policía porque es difícil algunas veces actuar, a excepción lógicamente de la labor que hacen los trabajadores sociales, que sí se han ganado en algunos casos la confianza y sí están llevando a cabo labores con quien quiere que se lleve a cabo labor social, que no todo el mundo quiere, porque efectivamente aquí hay un problema de vivienda, porque hay necesidades sociales de vivienda, donde la Junta de Andalucía en los últimos años ni ha ofertado vivienda, ni las ayudas para el alquiler están funcionando, etcétera, etcétera. Ese es un tema que habría que hablar. Pero por otra parte hay gente que ha optado por vivir allí, porque además tiene unas vistas muy bonitas, hay gente que ha optado por una vida alternativa allí. Sea por un motivo o por otro, hay graves problemas de derrumbe, graves problemas de incendio, que el incendio puede ir para afuera, como el otro día, puede ir hacia adentro y morir varias personas. No hay saneamientos, por tanto, excepto los 6, 7 o 10 personas que sí tienen escritura de propiedad o que tienen un alquiler correcto en las cuevas que sí se pueden habitar, las demás hay que intervenir. ¿Qué pretendía urbanismo? Le pidió permiso a la Junta de Andalucía, porque es imprescindible, que ello tiene un nivel de defensa de patrimonio patrimonial muy alto, para poder intervenir. Esas cuevas o se sellan o no tienen solución. Hay que sellarla, y para sellarla hay que poner ladrillo y hay que poner cemento. No permitió la Junta de Andalucía sellarla. ¿Qué pasó? Se echó arena y estos señores pues cogieron unas palas y en 2 semanas o 3 semanas la mayoría empezaron, algunos se fueron, pero la mayoría volvieron. Por lo tanto, hace falta una intervención seria con el apoyo de la Junta de Andalucía, donde se sellen las cuevas, donde hay un riesgo cierto y muy grande para la integridad de las personas que están allí, acompañado lógicamente para aquellos que quieran entrar en un proyecto social, los que quieran entrar, de unas medidas sociales, tanto de la administración local como de la administración autonómica. Es que aquello, Fernando, fue solo una intervención. Perdón, yo creo que aquello fue una intervención puramente policial, ¿no? No hubo acompañado de. Estamos hablando de la de San Miguel. Bueno, se intervino y se rellenó de arena. Pero fue una actuación policial, desalojo de 8 en concreto, de un montón que había, pero no hubo un acompañamiento de medidas sociales. Bueno, todas aquellas personas que sí quisieron entrar dentro de la intervención social. De hecho, al día siguiente estaban otra vez a excavar las cuevas, porque esas personas volvieron. Porque no querían irse de allí. Sí, hubo intervención social. Lo que ocurre es que Servicios Sociales no tiene la llave mágica para todo. Claro. La competencia de vivienda es la Junta de Andalucía. Claro. Ni el registro de demandantes de vivienda está funcionando, ni el parque público de vivienda está dando respuesta, ni están cumpliendo esas viviendas a función social y un largo etcétera. Pero además fue una intervención únicamente para acallar una demanda clamorosa de ese momento. Entonces fue una intervención policial, se clausura, en el barrio, sigue clamorosa porque no hubo una continuidad, que es lo que nosotros demandábamos en la reunión del otro día. Una intervención de choque está bien porque hay que atajar los problemas de seguridad y los graves riesgos que está corriendo tanto los que habitan las cuevas como el resto de vecindarios, de vecinos del Albaicín, pero si no hay una continuidad de qué queremos dentro del diseño de la ciudad, ¿qué queremos para esa zona? ¿Queremos un parque? ¿Queremos que habiten determinadas cuevas para conservación de ese sitio? Pero en cualquier caso ese plan de intervención tiene que haber una continuidad. Pues nos quedamos con esa pregunta, porque yo lo dije al principio, nos han engullido el plan de nos han engullido hoy el plan de saneamiento, que hombre, era actualidad y
y teníamos que debatir. Teníamos que hablar de eso. Teníamos que hablar sobre el plan de saneamiento, pero yo me quedo con esa pregunta y con este debate que yo creo que os habéis dado todo cuenta. O sea, corto no se nos ha quedado lo siguiente de la cantidad de cosas que hay que hablar de este tema. Que os emplazo a retomarlo en otro momento y a hacer un análisis en profundidad sobre qué ocurre en Sacromonte, qué tipo de gente vive allí, qué se puede hacer y cuál puede ser el futuro de una zona tan bonita como es el Sacromonte. Pilar, María del Mar, Fernando, muchas gracias a los tres. Gracias a ti, Estrella. A ti.